Hola a todos, en este video quiero hablar con ustedes sobre el sexo de una manera muy abierta, muy transparente. Estoy seguro de que si se quedan hasta el final, muchas dudas serán aclaradas y quiero hablar de una manera muy simple, muy fácil de entender. Hermanos, me sorprende cómo las personas tienen bloqueos en esta área y esto perjudica mucho al matrimonio. Una vez, el pastor me contó que un hermano de su iglesia llamó desesperado pidiendo que el pastor hiciera una oración de liberación para su esposa, porque dijo que su mujer estaba poseída por un demonio y era el demonio de la Pombagira. Entonces, el pastor investigó lo que estaba sucediendo y él dijo que su esposa se le presentó muy sensual, usando lencería. Hermanos, en ese momento el pastor me contó eso. Comencé a reír, pero al mismo tiempo vi lo serio que es esto, cuánto la religiosidad ha impedido que las personas reciban la bendición de Dios. Y hay muchos hombres y mujeres que actúan como legalistas, que no pueden hacer nada, no me toques, pero cuando están solos, son adictos a la pornografía, y eso sin mencionar a aquellos que engañan a sus cónyuges. Hermanos, seamos sinceros aquí, muchas personas pasan todo el tiempo pensando en sexo, y no es por casualidad, ya que este tema está en todas partes. Solo tienes que ver las películas, las series, solo tienes que acceder a internet especialmente, o reunirte en un grupo de amigos y siempre se comenta sobre esto. Y en el medio cristiano, tampoco es diferente, ¿verdad? Pero tenemos una conducta diferente, especialmente en lo que respecta al sexo fuera del matrimonio. Recuerdo cuando empecé a asistir a la iglesia en el año 2002, cuando me convertí, y recuerdo que trajeron enseñanzas de la Biblia mostrando que el sexo antes del matrimonio es un pecado, y gracias a esas enseñanzas tomé la decisión de esperar al matrimonio. Me casé virgen a los 29 años y hoy agradezco al Señor por esa decisión. Mi esposa también se casó virgen, pero sé que la gran mayoría no puede esperar hasta el matrimonio y esto no invalida la palabra de Dios, porque si obedeces al Señor, seguramente cosecharás frutos y aunque cometas pecados y te arrepientas, la promesa del Señor es que la sangre de Jesús te purifica de todo pecado. Amén. Y luego, cuando las personas se casan, muchos piensan que ahora todo está permitido. Pueden hacer lo que quieran, y les mostraré en la palabra de Dios que hay al menos 4 tipos de relaciones sexuales prohibidas, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban a mi canal aquí. Solo tienen que hacer clic en el botón debajo del video, suscribirse, y al lado aparecerá una campana. También hagan clic en esa campana para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Hermanos, antes que nada, debo dejar algo muy claro. No es pecado sentir placer y disfrutar con su cónyuge, ¿de acuerdo? Lo digo porque muchas iglesias tienen este tema como tabú y predican de una manera que da la impresión de que la persona está haciendo algo mal, y entonces, la pareja se siente sucia, incluso estando bajo la bendición de Dios. Uno de los principales motivos de esto es que las personas se preguntan, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y como Jesús no se casó y por supuesto no tuvo relaciones sexuales, las personas piensan que el sexo es algo carnal e impuro. Entonces, piensan que si Jesús no se involucró en esta área, debe ser porque es pecado o porque no es algo importante. Pero hermanos, déjenme decirles algo aquí, no siempre podemos basar nuestra vida en lo que haría Jesús. Porque Jesús no haría muchas cosas. Por ejemplo, Jesús no tuvo relaciones sexuales, no porque fuera algo negativo que lo alejaría del Padre, sino porque Él veía el sexo como el fruto de un matrimonio, y no se casó porque su única misión era morir en la cruz por los pecadores. Por eso, debemos vivir nuestra vida basados en lo que Jesús hizo y enseñó. Amén. Jesús no era un pecador como nosotros, no fue salvado por la fe como nosotros lo fuimos, no está separado de Dios como estábamos debido al pecado, es decir, Jesús está en otra categoría. Por lo tanto, debemos enfocarnos en lo que Jesús enseñó y en lo que su palabra tiene para enseñarnos sobre el sexo dentro del matrimonio. En el primer libro de la Biblia, Génesis, vemos que Dios creó al hombre y a la mujer como seres sexuales, y esto no es pecado. Fue Él quien creó nuestro cuerpo con órganos genitales para tener relaciones sexuales y reproducirnos. Cuando hay una relación entre un hombre y una mujer, se complementan y se convierten en una sola carne. En el libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo habla mucho sobre el matrimonio y la sexualidad.
Pablo dice, por ejemplo, que el hombre casado no debe dedicarse solo a la obra de Dios, sino que también debe ocuparse de las cosas del mundo para complacer a su esposa. También aconseja que el esposo y la esposa no pasen mucho tiempo sin tener relaciones sexuales, a menos que estén ayunando, pero esta pausa en el sexo no debe durar mucho tiempo. ¿Entendido? Porque Satanás puede aprovecharse de ello para tentar a la pareja y hacerlos caer en la tentación. Hermanos, necesitamos entender que la falta de sexo puede generar abstinencia, es decir, el cuerpo comienza a sentir falta, y cuando esto sucede, la persona se vuelve más vulnerable a actuar según sus instintos carnales. No estoy diciendo que deba actuar según esos instintos, pero es algo que puede ocurrir, y el diablo lo sabe muy bien. Esto explica por qué muchas personas toman decisiones equivocadas al actuar por impulso y luego se arrepienten profundamente. Por eso, antes de hablar sobre los 4 tipos de relaciones sexuales prohibidas en el matrimonio, quiero reflexionar contigo sobre el adulterio. Creo que todos hemos escuchado la frase, quien ama no traiciona, ¿verdad? Esta expresión es muy romántica, pero cuando enfrentas la rutina y los problemas de una relación, te das cuenta de que en la vida real todo es muy diferente. Estoy diciendo esto, hermanos, porque desafortunadamente la cantidad de casos de adulterio ha aumentado enormemente, incluso dentro de las iglesias, y esto causa mucho sufrimiento y destrucción para las familias. Por eso quiero reflexionar contigo sobre el pecado de la traición. En primer lugar, necesitamos entender que el ser humano, por más bien intencionado que sea, es pecador y lleno de fallas. Es por eso que Jesús nos dio una advertencia en Mateo, capítulo 26. Observa lo que dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Hermanos, todos somos constantemente seducidos por las propuestas de este mundo, y necesitamos estar en guardia todo el tiempo para no ceder a las tentaciones. Es por eso que ni siquiera el amor entre un hombre y una mujer por sí solo es capaz de impedir que ocurra una traición. Existe una gran ilusión que engaña a muchos esposos y esposas. Piensan que quien ama a su cónyuge nunca sentirá atracción por otra persona, pero como acabo de decir, el ser humano es falible, y la propia palabra de Dios afirma que nuestra carne es débil. Por eso, hermanos, necesitamos estar vigilantes porque la verdad es que lo que los ojos codician, la imaginación va lejos, y si la persona no corta esos pensamientos, puede caer en tentación algún día. Observa lo que está escrito en Santiago, capítulo 1. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Mira, hermanos, mientras estemos en este cuerpo carnal, podemos sentir atracción por alguien del sexo opuesto. Podemos encantarnos con una sonrisa, un cuerpo hermoso, una voz, una mirada, una personalidad, y si eso no fuera suficiente, nuestra debilidad carnal es blanco de un bombardeo de los medios de comunicación y de la cultura que promueve la infidelidad, el sexo fuera del matrimonio, la objetificación de la mujer, la imagen del hombre conquistador, galante, y así sucesivamente. Y luego, si añadimos un poco de pornografía y la falta de atención en el matrimonio, empezamos a comprender más por qué muchas personas son infieles, incluso amando a otra persona. Y quiero leerles otro versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 5. Mira lo que dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Miren esto, hermanos, Satanás está siempre alerta, listo para atrapar a aquellos que no buscan a Dios y que solo quieren los placeres que el mundo ofrece. Y les he dicho todas estas cosas porque necesitamos dejar de lado cualquier tipo de ilusión y enfrentar la realidad, enfrentar la verdad, ¿amén? Así que ustedes, ya sea que sean marido o esposa, sepan que son seres humanos y por lo tanto, tienen la inclinación a hacer lo que está mal. Su carne desea hacer lo que está prohibido, y si no cierran las puertas al pecado, sí pueden caer en esa tentación y traicionar a su cónyuge. ¿Pero eso significa que todo el mundo está condenado a traicionar? De ninguna manera, hermanos. Aquí es donde debemos aprender una lección muy importante. Aquellos que aman a Dios y a su cónyuge huyen de la apariencia del mal y no confían en su propia fuerza. Por lo tanto, hermano, que estás siendo tentado,
ten mucho cuidado y nunca pienses que eres lo suficientemente fuerte. La Biblia dice que aquel que está de pie, vigile para que no caiga. El consejo que te doy es, no quieras enfrentar la tentación, huye de ella, ¿de acuerdo? Busca también hablar más con tu compañero. Intenta resolver los problemas en lugar de huir de ellos. Y sobre todo, teme a Dios. Sé que muchas personas piensan que temer a Dios es tener miedo de Él, pero no es así en absoluto. Tener temor en tu corazón es tener reverencia y respeto por el Señor. Es entender que Dios no aprueba el pecado y que disciplina a los hijos que lo desobedecen. Por lo tanto, si sigues estos consejos que te di, la traición nunca será parte de tu vida, ¿entendido? Hay un versículo en Proverbios 28 que dice así: Bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Entonces, si queremos tener una vida bendecida, una vida de paz, protección y tranquilidad, solo necesitamos temer al Señor y obedecer su palabra. Y ahora voy a hablar contigo sobre los 4 tipos de relaciones sexuales prohibidos por la Biblia. El primero de ellos es el intercambio de parejas. Sé que puede parecer extraño hablar de esto, pero esta práctica es más común de lo que imaginamos, hermanos. Funciona de la siguiente manera. Las parejas se reúnen en un lugar y tienen relaciones sexuales con el cónyuge del otro. ¿Puedes imaginarlo? Aquellos que practican este tipo de cosas afirman que este acto beneficia a la relación, aumentando la confianza y la libertad entre los cónyuges. Sin embargo, esto no es más que adulterio, y sabemos que este es uno de los pecados que más causan destrucción y que más desagradan a Dios. En Levítico capítulo 18 está escrito así: Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote en ella. Y además, hermanos, este pecado causa heridas profundas en el alma y eventualmente destruye la confianza y el respeto en el matrimonio. Así que huye de este pecado, ¿de acuerdo? El segundo acto sexual prohibido por la Biblia es el sexo a 3. El sexo a 3 es simplemente cuando una pareja se involucra en una relación sexual con una tercera persona, con el consentimiento de ambos. Algunas personas intentan defender su deseo de tener sexo a 3 diciendo que Jacob estaba casado con 2 hermanas, Lea y Raquel, pero en ningún momento la Biblia dice que él dormía con ambas mujeres al mismo tiempo. Vemos que la poligamia, el hecho de que una persona se case con varias mujeres, estaba permitida en el tiempo de la nación de Israel, pero nunca fue la perfecta voluntad de Dios. Dios nunca aprobó la poligamia y vemos en el Nuevo Testamento que el hombre debe ser esposo de una sola mujer, y Jesús mismo habló sobre esto. Mira lo que dijo en Mateo, capítulo 19. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo, y dijo: Por tanto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán 2 en una carne? Así que no son ya más 2, sino una carne. Por tanto lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. ¿Vieron, hermanos? Jesús habló de un hombre y una mujer en el matrimonio. Esa es la voluntad de Dios, es decir, no hay espacio para otra persona en un matrimonio heterosexual, ¿entendido? El tercer tipo de relación sexual que Dios prohíbe en su palabra es el abuso. Crecimos con la idea de que el abuso solo ocurre cuando un criminal utiliza su fuerza física para tener relaciones con otra persona sin su consentimiento, pero eso no es cierto. También existe el abuso dentro del matrimonio, que es cuando uno de los cónyuges obliga al otro a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Y quien comete este tipo de pecado utiliza de manera incorrecta el pasaje de 1 de Corintios, capítulo 7, para justificar su error. Observa lo que está escrito: La mujer no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido. E igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la mujer. Y entonces, hermanos, ¿qué sucede? Sacan ese versículo de contexto, y muchos hombres creen que el cuerpo de su esposa les pertenece solo a ellos, y con eso piensan que pueden exigir sexo, y tienen todo el derecho de forzarlas a hacer algo que no quieren. Pero lo que la Biblia está diciendo es que debemos satisfacer a nuestro cónyuge, y no buscar solo nuestro propio placer, ¿entendido? Y el cuarto tipo de relación sexual que Dios prohíbe es la pornografía. A pesar de no ser un acto sexual en sí, estos otros tipos de relaciones sexuales prohibidas suelen ser estimulados por la pornografía,
Y muchos matrimonios cristianos dicen que ven películas pornográficas antes y durante las relaciones sexuales para avivar la relación. Pero por más que a ambos les guste, la pornografía puede ser algo muy peligroso, porque cuando una persona ve una película u otro tipo de material pornográfico, puede estar abriendo brechas para que el enemigo destruya la relación. Y la Biblia dice que debemos mantener la pureza en el matrimonio. Mira lo que dice la Biblia. Honroso es en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Y tal vez te estés preguntando, pero pastor, en cuanto al sexo oral y el uso de juguetes sexuales. Bueno, hermanos, aunque la Biblia no brinda una respuesta definitiva, ustedes tienen que analizar si ambos están de acuerdo, porque si no se sienten cómodos haciendo algo, entonces lo correcto es no hacerlo. Lo más importante es honrar a Dios y respetar a su cónyuge. Deben evaluar si esto les beneficiará, si los acercará uno al otro o los separará, ¿de acuerdo? Claro que la Biblia no hablará de todos los temas, porque de lo contrario no cabría todo en un libro. Y cuando algo no está claramente prohibido por Dios, ustedes pueden discernir lo que está permitido. Observa lo que dice la Biblia 1 Juan, capítulo 3. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Está bien, pero en cuanto al sexo anal, por ejemplo, hermanos, esto es algo para lo cual nuestro cuerpo no fue hecho, e incluso los médicos advierten sobre las diversas complicaciones y enfermedades que puede causar, ¿de acuerdo? Entonces, como escucharon en este mensaje, el sexo dentro del matrimonio no es pecado de ninguna manera, no es sucio, no es incorrecto que sientan mucho placer, y el sexo tampoco es solo para la reproducción, ¿entendido? Fue creado por Dios para darnos placer, y si quieres ser muy bendecido, mantente alejado de cualquier forma de promiscuidad, de cosas que realmente desagradan a Dios. Elige vivir una relación con respeto, con amor. Ambos deben estar de acuerdo con todo y seguramente serán muy felices. Estarán cada vez más cerca e íntimos el uno del otro, y esto será una bendición para todos ustedes, ¿amén? Si te gustó este mensaje, te pido que lo compartas en WhatsApp. Envíalo a tus amigos, hermanos en la fe. Compartamos la palabra de Dios, porque trae luz y paz a nuestros corazones. Gloria a Dios. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga.